Dios me los bendiga mucho, hermanos. Qué privilegio tan grande es estar una vez más con ustedes. La verdad es que mi corazón, y yo creo que todos los que estamos aquí, se llena de gozo, de pensar las bondades de Dios. Dios nos da oportunidades muy maravillosas. Y me pongo a pensar mucho lo que está aconteciendo. Dios no quiere que nosotros estemos atemorizados por lo que está pasando. Dios quiere que nosotros mantengamos la paz, la tranquilidad, porque Él está con nosotros. Y si nosotros creemos que Dios está con nosotros, esto que está aconteciendo no nos va a tomar en cierta manera un efecto a nuestra vida. Su palabra nos dice en Salmos 34, versículos 7 al 9. Me llama mucho la atención lo que el Señor nos dice en su palabra. Y su palabra dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Y el temor, hermano, hace que la fe mengüe. Pero si nosotros nos mantenemos firmes, es decir, Dios está con nosotros y nosotros lo creemos, su cobertura de Dios está sobre todos los que le tememos, porque así dice su palabra. Amén, mis hermanos. Y la guianza del Espíritu Santo es primordial para cada uno de nosotros, hermano. Por eso hoy pedimos que el Espíritu de Dios descienda con gran poder ahí, en donde quiera que estés en este momento. Si estás en tu casa, que Dios te bendiga de gran manera y dispone este momento para adorarle y exaltarle al Señor. Si ha venido temor a tu vida, es momento de echarlo fuera, porque Dios es un Dios de amor y Él está con nosotros. Amén. Vamos a hacer una oración y pedirle la guianza al Espíritu de Dios. Señor, te amamos y te bendecimos. Muchas gracias porque no nos has dejado, estás con nosotros. Ciertamente a veces las circunstancias son muy fuertes, pero más fuerte eres tú, Señor. Queremos seguir confiando en ti todos los días de nuestra vida. Quiero decirte hoy en esta hermosa tarde, Señor, que tú vengas a bendecir este hermoso servicio, Señor, que tú traigas fuerzas nuevas, Señor. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que en este momento nos están escuchando. Bendice sus vidas, Señor, y trae una paz como nunca la habían sentido. Derrama tu gloria sobre cada una de las familias del Centro Cristiano Nuevo Amanecer y aún de los que no son de esta casa, Señor. Bendice a todos los que te buscan, Señor, y queremos seguir conociéndote, seguir creciendo más, y que el temor en nuestro corazón siga acrecentando hacia ti, no a las circunstancias, Señor. Que nuestra vida esté enfocada en temerte a ti y en guardar tus estatutos y tus mandamientos. Espíritu Santo, te pedimos que tú vengas a fluir en esta hermosa tarde en nuestras vidas. Espíritu de Dios, ven. Ven, Señor, porque te necesitamos. Aleluya, hermano. Usted allá donde está en su casita puede elevar una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Invita al Espíritu Santo a venir a su hogar. Dile: ven, Espíritu Santo. Vamos a decirlo, mi hermano. Con mucha fe vamos a entonarlo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Oh, oh,
Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Espíritu, dile. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Rendimos nuestro corazón a ti, Cordero. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Un corazón alegre, hermoso el rostro. Amén. Y nosotros tenemos que ser alegres porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, iglesia. Cristo vive. Qué gozo tan grande, Dios, que tú estés aquí entre nosotros. El día que todo cambió, me rescató la muerte derrotó. Canto en lo que Cristo vive. Oh, sí, Señor. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, Dios. Grito en lo que Cristo vive. Oh, vive. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Cuando esté en ese lugar, lindo al fin de cara frente a ti, tuyo soy y mío eres, Jesús. Aleluya, gozo y paz.
su paz allí habrá. Y el dolor por fin terminará. Celebrar que Cristo vive hoy. Vive hoy. Oh, día feliz y día feliz. Lavaste mi maldad. Oh, día feliz y día feliz. Jamás seré igual. Oh, día feliz. Mi día feliz, lavaste mi maldad, oh, día feliz, jamás seré igual, pues siempre me cambió. Oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera, y que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Y Jesús, oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera, y que me salvaste, hijo. Qué glorioso día, qué glorioso nombre. Jesús, oh, día feliz y día feliz. Lavaste mi maldad, oh, día feliz y día feliz, jamás seré igual, oh, día feliz y día feliz, lavaste mi maldad, oh, día feliz, jamás seré igual, por siempre me cambió. Jamás seré igual. Aleluya. Amén. Él nos vino a hacer libres con ese sacrificio hermoso que hizo por nosotros. Amén. Nos libertó de toda esclavitud y nos dio una nueva vida. Lo decimos. Me liberó tu poder. Me liberó tu poder, dígalo. Y me liberó tu poder. Yo soy libre. Me liberó tu poder. Me liberó tu poder. Me liberó tu poder. Yo soy libre. Una vez más, dígale. Me liberó tu poder. Me liberó tu poder. Y me liberó tu poder. Yo soy libre. Somos libres. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Le vamos a decir que Él es grande. Grande eres tú, Señor, grande es tu fuerza y poder. Grande eres tú, Señor, grande es tu fuerza y poder. Rompiste las cadenas que estaban sobre mí, rompiste todos los yugos y ahora yo soy libre. Y me liberó tu poder, me liberó tu poder, y me liberó tu poder. Yo soy libre, y me liberó tu poder, me liberó tu poder, y me liberó tu poder. Yo soy libre, que suene, aleluya.
y admirable, Señor Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Vamos a decir una vez más, Él es grande. Amén. Grande eres tú, Señor, grande es tu fuerza y poder. Grande eres tú, Señor, grande es tu fuerza y poder. Rompiste las cadenas que estaban sobre mí, rompiste todos los yugos y ahora yo soy libre y me liberó tu poder, me liberó tu poder y me liberó tu poder. Yo soy libre, me liberó tu poder, me liberó tu poder, me liberó tu poder. Yo soy libre, una vez más, me liberó y me liberó tu poder, me liberó tu poder y me liberó tu poder. Yo soy libre. Él es un Dios poderoso. Aleluya. Con óleo de alegría Él nos ha ungido. Amén. Todo aquel que tenga un Dios grande puede dar un grito de júbilo. Ahí en su hogar, iglesia, gócese en la presencia del Rey de Reyes. Aleluya. Eso no es ningún impedimento. Aleluya. Toda la noche y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche, dígale. Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Aleluya. Sí, Señor, tú eres grande. Aleluya. Vamos a decirle con óleo. Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre exaltaré. Con el pandero, con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre exaltaré. Con el pandero y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo, Él es grande, el Rey de Israel. Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo al Rey de Reyes, Él es el Rey. Una vez más, dígale. Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Aleluya, aleluya. Su grandeza abarca a todas las naciones. Él está en todo lugar. Conoce nuestros corazones. Él sabe lo mucho que le necesitamos. Y todos los que estamos en este momento en sintonía,
En ese lugar a donde tú te encuentres en este momento, si tú lo haces con fe, si tú le pides al Espíritu Santo que te toque ahí a donde tú estás, Él te puede tocar. Incluso si tú estás trabajando y estás escuchando, Dios te puede tocar. Si vas en tu automóvil, Él te puede tocar. Dios es un Dios de amor y Él ama a todo aquel que le busca. Y nos venimos hoy a reunir aquí en este lugar, en su morada. Es un lugar a donde nosotros podemos y tenemos la libertad para entrar y adorarle y decirle: Señor, ven y mora hoy aquí en nuestros corazones. Haz de nuestra vida tu morada. Aquí estamos, amado mío, reunidos hoy aquí en tu morada. Prometiste estar donde tu nombre se exaltará. Mora hoy aquí, esta es tu casa. Aleluya. Toda lengua dará solo a ti alabanza. Si estás aquí, no te vayas. Siento morir, mi alma te extraña. Si estás aquí, hazme sentir la dulce fragancia de tu llegada. Aleluya. Vamos a decirle: reunidos hoy aquí en tu morada. Aleluya. Prometiste estar donde tu nombre se exaltará. Mora hoy aquí, esta es tu casa. Toda lengua dará solo a ti alabanza. Si estás aquí, no te vayas. Siento morir, mi alma te extraña. Si estás aquí, hazme sentir la dulce. Si estás aquí, Ale, y si estás aquí, no te vayas. Siento morir, mi alma te extraña. Si estás aquí, hazme sentir la dulce fragancia de tu llegada. Levanta tu mano derecha ahí, amada iglesia. Deja que Dios derrame su presencia sobre tu vida. Él sabe que has tenido temor en estos días. Él te conoce. Él nos conoce. Abraza su presencia, dile: no te vayas, Dios. Quédate aquí conmigo. Él abraza a sus hijos. No solamente con este canto, Dios ha prometido estar con nosotros todo el tiempo. Si estás aquí, no te vayas. Siento morir, mi alma te extraña. Si estás aquí,
hazme sentir la dulce fragancia. Si estás aquí, no te vayas. Siento morir, mi alma te extraña. Si estás aquí, hazme sentir la dulce fragancia de tu llegada. Oh, la presencia de Dios destila un aroma inigualable. Ni el perfume más costoso de este planeta se puede comparar a esa exquisita fragancia que destila la presencia de Dios cuando está presente en un lugar. Yo creo que Dios está en tu hogar, iglesia, y que Él está derramando una fragancia. Su presencia está inundando tu hogar. Deja que su presencia te toque. Siente la paz de Dios en tu vida y adórale. Lo podemos decir una vez más, iglesia. Si estás aquí, no te vayas. Siento morir, mi alma te extraña. Si estás aquí, hazme sentir la dulce fragancia de tu llegada. Gracias, mi Señor. Abrázanos, papá. Tu presencia es muy hermosa, Señor. Alza tus ojos al cielo y dile: gracias, papá. Gracias, Señor. Así queremos dejar el lugar a quien pertenece. Amén. Hola, amados hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarles una vez más. El tiempo avanza y nosotros como iglesia también tenemos que aprender a avanzar en las cosas de Dios. Hemos estado mencionando durante este tiempo que tenemos que prepararnos, ya sea que Cristo venga y nos halle con vida, ¿verdad? Y seamos arrebatados. Tenemos que estar preparados, o ya sea que el Señor nos llame a su presencia por medio de la muerte a rendir cuentas delante de Él. Al final se tiene que cumplir la cita de Hebreos 9:27, que dice la palabra de Dios: de la manera que está establecido para el hombre, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Tenemos que prepararnos constantemente todos los días de nuestra vida, pues Dios es santo. La misma Biblia, ¿verdad? No solamente en Hebreos 9, versículo 27 nos enseña que vamos a dar cuentas delante de Dios, sino que también dice la Biblia en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie
verá al Señor. Significa que el prepararse es para poder estar en santidad. Si no, por más buenas personas que nos consideremos, no podremos ver al Señor. Y eso es algo bien hermoso, bien lindo, ¿verdad? Porque nos enseña que no es por nuestros propios méritos que Dios nos ama, sino es porque nos ama a través del Señor Jesucristo. Y bueno, amados hermanos, insisto, reciban saludos cordiales de todos los hermanos que estamos aquí. Es una gran bendición poder estar alabando al Señor. Y este culto no solamente es para alabar el nombre de Dios, sino los cultos son parte del proceso de preparación que debemos de tener como iglesia. Amén. Que debemos de tener alabando su nombre, exaltándole. Hace 8 días, martes, ¿verdad? Después, lo curioso, después de predicar se vino una gran lluvia y vino a mi memoria, ¿verdad? Aquel pasaje de la Biblia cuando nos dice que vendrán un mover de la presencia de Dios, una lluvia temprana y tardía. Amén. Y yo creo en las promesas de Dios para su iglesia. En medio de todo esto hemos estado hablando que la iglesia tiene que despertar, no tiene que quedarse estancada. La verdadera iglesia tiene que actuar, tiene que salir de su cajón y empezar a predicar la palabra de Dios. Tenemos que entender que nadie puede dar lo que no tiene. Y allá en el mundo, allá afuera, digámoslo así, de nuestra burbuja espiritual, hay un mundo necesitado de Cristo, pero no va a conocer a Cristo si nadie le predica. No va a conocer a un Cristo de poder si nadie les enseña. Y es que en este momento necesita el mundo no solamente a Cristo, sino una iglesia enamorada y llena del poder de Dios. Es curioso, ¿verdad? Hoy quiero hablarte un tema titulado resultados, o algunos resultados, mejor dicho, de la verdadera oración. Algunos resultados de la verdadera oración. Y para esto quiero que me acompañes una vez más en el libro de Hechos, ¿verdad? Curiosamente, estos últimos días el Espíritu Santo me ha movido a poder hablar acerca del libro de los Hechos. En el capítulo 3, recuerda que nos enseña cómo Pedro y Juan, ¿verdad? A la hora de la oración, ¿verdad? Versículo 1, ¿verdad? Dice la Biblia que vamos a leerlo una vez más, ¿sí? No es el cita base que quiero basarme en este día, ¿verdad? Pero quiero solamente hacer un recordatorio de esto. Hechos capítulo 3 dice: pero Pedro y Juan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena de la oración para nuestros tiempos vendría a ser un aproximado de las 3 de la tarde. Aunque Pedro y Juan, ¿verdad?, acudían a la sinagoga a orar como judíos normalmente, ¿verdad? Ellos ya no eran judíos tradicionales, sino conocían a Jesucristo y entendían que la oración era poderosa para poder ver el poder de Dios. Insisto, un montón de cosas, no solamente la curación de un cojo, ¿verdad?, sino que la oración no solamente la entendió Pedro y Juan, la entendieron los verdaderos cristianos. Y para esto quiero que me acompañes en tu Biblia, en Hechos capítulo 16, versículos 11 hasta el verso 40, ¿verdad? Vamos a estudiarlo con calma, con la ayuda de Dios, pero antes quiero rogarte que allá en casa dispongas tu corazón, dispongas tu tiempo, y sobre todo hagamos una oración pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que ministre nuestras vidas, que hable a nuestros corazones. Insisto, hemos mandado saludos, ¿verdad?, a cada uno de ustedes, ya sea que estés viendo la transmisión en el momento o mejor dicho, en este preciso momento, o tal vez tiempo después. Así que
Oremos y dile: Señor, habla a mi vida, ministrame a través de tu palabra, ¿verdad? Y que sea su palabra santificándonos, sea su palabra ministrándonos, sea su palabra haciéndonos sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios. Así que oremos. Papito hermoso, gracias te damos por esta hermosa oportunidad, Señor, en este horario. Y es un horario nocturno, un horario, Dios mío, en el cual, Dios mío, tal vez algunos van llegando de sus casas y están escuchando esta transmisión, están incorporándose, están, Dios mío, tal vez en sus trabajos, escuchando con la oportunidad de esta transmisión de tu palabra. Hemos alabado tu nombre con cánticos espirituales, Señor, pero anhelamos estudiar tu palabra y a través de ella nuestro corazón sea quebrantado y nuestra vida sea santificada para la gloria tuya. Por favor, santifícanos, edifícanos y renueva nuestras fuerzas, nuestro entendimiento. Señor, reprendemos todo espíritu inmundo que no provenga de ti, en el nombre poderoso tuyo, Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, que tu Espíritu Santo nos llene. Una vez más te lo suplico, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, Hechos capítulo 16 es un pasaje muy conocido, particularmente por el verso 31, cuando Pablo y el hermano Silas, ¿verdad?, le dicen al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una cita o un versículo muy conocido, pero quiero que nos demos cuenta, como te mencioné hace unos instantes, el apóstol Pedro y el apóstol Juan no fueron los únicos que entendieron el poder de la oración y la necesidad de la oración en la vida de un verdadero cristiano. Nosotros, insisto, como cristianos, te lo mencioné hace unos momentos, tenemos que despertar para poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Pero el mensaje, el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo no puede ser transmitido, ¿verdad?, si no tenemos la presencia de Dios, pero sobre todo una vida de oración. Recuerda que Pedro y Juan le dijeron a ese cojo en Hechos capítulo 3: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate. Nota esto, en el nombre del Señor Jesucristo. Ellos, ¿qué es lo que tenían? Tenían fe porque tenían una vida de oración. Tenían el Espíritu Santo porque tenían una vida de oración. Pero lo curioso, insisto, no solamente ellos lo comprendieron, los verdaderos cristianos lo entendieron. Y mira, antes de empezar a estudiar los versos 11 al 40 de Hechos 16, viene a mi memoria Hechos capítulo 4, acompáñame por favor, en Hechos capítulo 4, amados hermanos, y quiero que veamos, ¿verdad?, lo que dice el versículo 31. La palabra de Dios dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces nota cómo es importante la oración para la vida de un cristiano. Cuando vamos a los inicios del libro de Hechos, ¿verdad?, se refiere a que los verdaderos cristianos tuvieron hechos del poder de Dios. No solamente era un hablar bonito, sino había verdaderos hechos de que vivieron el poder de Dios. Entonces esto es importante. Algunos lo conocen como hechos de los apóstoles, pero no solamente los apóstoles del Señor Jesucristo, sino realmente hechos de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. En Hechos 2 vemos en el versículo 1 que dice la Biblia que estaban todos unánimes, ¿verdad? Bueno, el verso 1 dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y nota que dentro de ese unánimes juntos, ellos ya habían orado, ¿verdad? Ahora, volviendo a Hechos 16, que es donde quiero hablarte, ¿verdad?, acerca de algunos resultados de la verdadera oración. Amada iglesia, vemos que
Pablo y Silas fueron llevados por el Espíritu Santo a Macedonia. Y lo interesante es que quedan, ¿verdad?, en una colonia de Macedonia que era Filipos. Vamos a leerlo del verso 1 al verso 14. Por favor, juntos, ustedes allá en casita y nosotros aquí, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Nota esto: y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Insisto, hemos orado para que sea el Espíritu Santo de Dios ministrando nuestra vida, edificándonos. Y mira, iglesia, no se trata solamente orar por orar. A veces como cristianos entendemos que la oración, ¿verdad?, tiene poder, pero no vemos el poder de Dios a través de esa oración muchas veces. Y amados, si nosotros en verdad estamos orando con fe, debe de haber resultados. Di conmigo: debe de haber resultados por mi oración. ¿Sí? Una vez más, debe de haber resultados por mi oración. Entonces quiero que entiendas esto, amada iglesia. La oración no es una oración monótona nada más. La oración tiene poder. Notemos que Pedro y Juan en Hechos 3 iban a orar, pero no iban solos, iba más gente a orar al templo. Ahora lo interesante es que aquí Pedro y Juan también tenían, a Pablo y Silas tenían el hábito de orar, y no solo ellos, sino algunos otros cristianos. Lo interesante que vemos que estuvieron durante muchos días en Macedonia. No fueron 2, no fueron 3. Lo que vamos a estar estudiando nos revelan que Pablo y Silas estuvieron probablemente durante semanas en Filipos, una colonia de Macedonia. Ahora, dice el verso 13: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río. Cuando dice fuera de la puerta, se refiere fuera de la puerta de la ciudad de Filipos. Es decir, que ellos estaban a las orillas, ¿verdad?, de Filipos, junto a un río, ¿verdad? Dice donde solía hacerse la oración. Ahora, nota que había cristianos, no solo judíos, sino habían cristianos. Ahora, no oraban. Quiero que notes esto: aunque tal vez nosotros no tenemos actualmente la oportunidad de congregarnos en el templo de Dios, ¿verdad?, no significa que no podamos orar y que no tengamos un hábito de oración en nuestra vida. Podemos orar donde quiera que estemos. Pablo y Silas estaban orando a pesar de que no tenían una sinagoga. Lo interesante, iglesia, quiero que notes esto: ¿por qué no había una sinagoga? Para que pudiera haber una sinagoga, ¿verdad?, donde hubiera judíos para poderse reunir a orar, como lo hizo Pedro y Juan, ya mencionados en otras ocasiones, ¿verdad? Amados hermanos, era porque tendría que haber un número mínimo de 10 varones para que pudieran estar en la sinagoga. Y no había 10 varones completamente. Por eso dice el verso 13, ¿verdad? Y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido. Significa que había más mujeres que varones orando. Y eso es triste de mencionar, porque aún 2000 años después, más de 2000 años después, creo que sigue siendo lo mismo en la iglesia.
¿En qué sentido? En el sentido de que siempre vamos a ver, lamentablemente, más mujeres que varones orando a Dios. Y esto es triste decirlo, porque probablemente tú, amada hermana, sabes que tu esposo no es un hombre de oración. Sabes que tu esposo es un hombre que con trabajo, si le gusta congregarse. O probablemente tú, amada hermana, sabes que a tus hijos no les gusta orar, ¿verdad? Y esto es triste. Pero nota que no es algo nuevo lo que estamos viviendo, sino es algo que pasaba desde tiempo atrás. Ahora, nota, amados hermanos, esto es importante, porque dice el versículo 13, después del último punto y coma, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahora, un primer resultado de la verdadera oración, iglesia, es que la oración produce que prediquemos la palabra de Dios. No, un verdadero cristiano no puede callar, solamente pasarse su vida orando sin predicar la palabra de Dios. La oración debe producir que prediquemos la verdadera palabra de Dios. Nota que Pablo y Silas predicaron la palabra de Dios, no solo a una mujer, sino a todas las damas que estaban ahí reunidas y probablemente algunos varones, ¿verdad? Pero que no pasaba el número de 10 personas. Probablemente es esto. Ahora, nota, insisto, no tenían un templo para orar, pero eso no les impidió orar. Y la verdadera oración, es decir, después de orar, aprovecharon el tiempo para predicar la palabra de Dios. La verdadera oración, insisto, produce que prediquemos la palabra de Dios. Si tú eres un hombre o una mujer que te jacta de decir que oras mucho, ¿verdad? O que oras mucho en intimidad con Dios, de nada sirve si tú no predicas la palabra de Dios, porque la oración nos va a dar poder para predicar el evangelio sin miedo alguno. La verdadera oración. Ahora, nota esto, iglesia, porque en el verso 12 se nos revela que, ¿verdad? Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ahora, pero quiero que notes que en el verso 13 inicia y un día de reposo. Significa que no inmediatamente empezaron a predicar, ¿verdad? Como tal vez uno pudiera imaginar, que ellos aprovecharan todo momento, pero dice que un día de reposo. Significa que estuvieron orando durante algunos días atrás. Y la oración nos prepara, insisto, para predicar la palabra de Dios. Ahora el verso 14, nota que dice la palabra de Dios: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Iglesia, nota que la palabra de Dios, mira, es bien hermosa para la vida de un cristiano. Lidia, quiero aclarar esto, cuando dice que era una vendedora de púrpura, significa que tenía un buen trabajo. En aquel entonces los vendedores de púrpura, ¿verdad?, de la ciudad de Tiatira, era una ciudad económicamente de buena posición, pero no significaba que porque tenía una buena posición económica no tenía tiempo para buscar de Dios. Ahora, ella no era perdón la expresión que voy a utilizar, Lidia no era una mujer cualquiera que aparentemente decimos no tenía necesidad de trabajar. Sí tenía necesidad de trabajar, y por eso tenía mucho dinero, porque ella misma era vendedora de púrpura, tenía, ¿sí? Ahora, lo interesante, amados hermanos, es que porque tenía la necesidad de trabajar, por eso es que tenía una buena necesidad, una buena posición económica. Quiero que notes esto: no tenía pretexto para no buscar de Dios. A la hora de la oración ella estaba ahí, junto con más mujeres y más varones. ¿Cuántas veces nosotros, por tener la necesidad de trabajar, ponemos el pretexto de decir no tengo tiempo para ir a los cultos, no tengo tiempo ni inclusive para orar? Nota que ella no solamente tuvo tiempo para orar, sino tuvo tiempo para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Porque mira, a veces pensamos que las personas que tienen una buena posición económica es porque no tienen,
porque son ricos y no trabajan. Eso es mentira. Ella tenía la necesidad de trabajar y obviamente su trabajo le produjo un resultado económico bueno. Pero no solo eso, sino ella tenía su confianza en Dios y lo mostraba disponiendo tiempo para ir a orar. A pesar de que no había un templo, ella iba a orar. 2, tenía tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora quiero que notes un segundo resultado de una verdadera oración. Dice aquí, ¿verdad?, que esta era una mujer que adoraba a Dios, y dice que estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Un segundo resultado de una verdadera oración es que Dios va a abrir nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Qué hermoso es esto. ¿Por qué crees que oramos para iniciar un culto, para terminar un culto, para iniciar la predicación? ¿Por qué razón? Porque si no hay oración, lo más probable es que Dios no abra nuestro corazón para escuchar su palabra. Ahora, abrir el corazón significa recibir la palabra de Dios. Significa que la oración produce que recibamos la palabra de Dios. Pero no solo eso, hay un tercer resultado aquí en el verso 4, y ese tercer resultado dice: y estuviese atenta. Entonces la verdadera oración de una iglesia que ora va a producir que estemos atentos. Por eso, iglesia, no es posible que nosotros en un culto, ¿verdad?, oramos y no estemos atentos, porque la verdadera oración de todo corazón va a producir que recibamos la palabra, pero también que estemos atentos a la palabra de Dios. Cuando alguien no está atento a la palabra de Dios, no puede recibir la palabra de Dios en su corazón. Entonces nota por qué Dios abrió el corazón de Lidia. Porque antes estuvo orando. Porque antes estuvo ¿qué? Orando junto con Pablo y Silas y otras damas. Entonces nota que la verdadera oración va a producir eso sobre la vida de un cristiano. Mira a tu alrededor, si es que tienes a personas junto a ti. Cerciórate si están poniendo atención. No será que no oraron de todo su corazón si es que no están poniendo atención. No será que si no está, a la gente no recibe la palabra de Dios. Mira, yo lo he dicho muchas veces, aquí no estamos para buscar likes. Probablemente, mira, hay personas, ¿verdad?, que no probablemente hemos visto que durante este tiempo hay personas que ponen el dedito abajo en las transmisiones. ¿Por qué? ¿Qué no les gustó de la palabra de Dios? Es porque no oran de todo su corazón. Es porque no oran, porque la palabra de Dios, insisto, no hay cosas malas, siempre son buenas en nuestra vida. Tal vez, ¿verdad?, insisto, con nosotros como oradores no te gusta la forma en la cual nos expresamos, pero eso no significa que la palabra de Dios no sea verdadera. La palabra de Dios no tenga fruto. Ahora nota, amada iglesia, si tú oraste antes de iniciar esta predicación, probablemente estés atento y tu corazón se está abriendo a la palabra de Dios. ¿Por qué crees que es importante que ores antes de predicarle el mensaje a tu esposo que no quiere de Cristo? Porque es importante que ores, ¿verdad?, para que antes de que le prediques a tus hijos que no quieren nada con Dios, porque la oración produce que estemos atentos a su palabra, pero también que se abra el corazón. Tú y yo no podemos predicar solo por predicar. Sí, en el mundo se necesita de la palabra de Dios, pero también necesita gente orando. Acuérdate la Biblia que nos enseña en el Antiguo Testamento: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y orare, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces, iglesia, nota que la oración produce que Dios nos escuche. Ahora, en el verso 15 dice la palabra de Dios: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo:
si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hay algo bien hermoso aquí. Aunque probablemente muchas personas se me van a echar encima después de esto, que lo que te voy a decir, pero yo no estoy de acuerdo que alguien se bautice sin que sea enseñado en la palabra de Dios, ya sea antes o después. Este versículo no nos enseña que Lidia fue bautizada sin que nadie la enseñara, porque eso es mentira. Nota que el versículo 14 nos enseña que antes de que ella fuera bautizada, estuvo orando. Segundo, Pablo y Silas le enseñaron el mensaje de la palabra de Dios. Y entonces no nos dice con exactitud qué, pero cuando tú vas al contexto, ¿verdad?, de los versículos 6 al 10, vemos que los verdaderos cristianos en diferentes iglesias ya se habían puesto de acuerdo para lo que tenían que predicar en donde quiera que llegaran. Y ese mensaje era Jesucristo. Era Jesucristo, el Hijo de Dios. Aunque Lidia era una no judía, una gentil, ¿verdad?, ella creía en Dios, en el único Dios verdadero. Segundo, escuchó el mensaje de Jesucristo y fue bautizada. No significa que se bautizó sin que no recibiera enseñanza. Ella, nota que dice, y cuando fue bautizada, pero antes de que fue bautizada, verso 14 nos enseña la palabra de Dios que se le enseñó. Siempre cuando uno estudia la Biblia, aun cuando Pedro predicó, ¿verdad?, en Hechos capítulo 2, y se bautizaron miles de personas, más de 3,000 personas, él les predicó a Jesucristo. Y mira, te voy a dar, acompáñame rápidamente. Hechos capítulo, por favor. Hechos capítulo 2, ¿sí? En el versículo, por favor, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hay personas que dicen, mira, ahí se bautizaron, ¿y quién les enseñó la palabra de Dios? Ellos recibieron enseñanza. Nota que en el verso 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos. Ahora, cuando dice y con otras muchas palabras, significa que Pedro les predicó a Jesucristo. Porque si tú lees los versículos anteriores a estos, Pedro les enseñó a hablar del Señor Jesucristo. Ahora, lo interesante, iglesia, que Pedro no se tardó 1 hora para predicarles al Señor Jesucristo. Nota que en el versículo, por favor, ¿verdad?, 14, dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Verso 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Cuando dice la Biblia que era la hora tercera del día, eran las 9 de la mañana. 9 de la mañana, iglesia. Pedro nota que estuvo predicándoles porque la gente, acuérdate que en Hechos 2:1 estaban en el aposento alto y vino de repente el bautismo del Espíritu Santo. Eran las 9 de la mañana cuando estaban orando y escuchando la palabra de Dios. Pero desde las 9 de la mañana hasta la tarde, Pedro les estuvo predicando. Échale cuántas horitas fueron de enseñanza. Por eso creyeron más de 3,000 personas y se bautizaron. Volviendo a Hechos 16, Lidia recibió enseñanza. La Biblia no nos dice cuánto tiempo Pablo y Silas les estuvieron enseñando. Pero lo interesante que no solamente fue Lidia la única en bautizarse. Nota que el verso 15 dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos.
Qué hermoso es esto. Algunos comentaristas bíblicos creen que Lidia fue la mujer que Dios utilizó para que se pudiese establecer una congregación en Filipos. Amén, amados hermanos. Ahora mira, quiero irme más rápido porque esto no tiene que ver con lo que te estoy diciendo con la oración. Pero quiero que entendamos esto. Sí se necesita una enseñanza para bautizarse de quién es Jesucristo y por qué nos tenemos que bautizar, ya sea antes o después. Probablemente va a haber mucha discrepancia aquí, pero se necesita. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No se puede bautizar a alguien que no conoce la verdad. Así de sencillo. Ahora, volviendo al tema, en versículo 16 dice: y aconteció que mientras íbamos a la oración, significa que ellos no dejaron de orar. Pablo y Silas no dejaron de orar, ellos siguieron orando, tenían una vida de oración. Di conmigo, una vida de oración. Una vez más, una vida de oración. Ahora nota que dice la palabra de Dios: nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Déjame decirte que otro resultado de una verdadera oración, muchas veces, mira, vamos a tener ataques del enemigo. Porque la oración sí tiene poder para poder vencer. De hecho, la Biblia, cuando vamos a Efesios, ¿verdad? Capítulo 6, y vemos la armadura de Dios, se nos enseña que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. La oración es parte de la armadura de Dios. Vamos a verlo. Efesios capítulo 6, por favor, versículo 18. Dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Significa que esto es parte de la armadura que Dios nos da para poder vencer a los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales o celestes. Entonces, iglesia, tenemos que aprender a orar, porque la oración va a tener resultados. Pero nota, volviendo a Hechos 16, versículo 16, que la oración va a producir que el enemigo quiera atacarnos. Una verdadera oración, alguien que ora, ¿verdad? Yo sé que Dios está con nosotros, no tengas miedo de eso. Pero la oración, si escuchaste la predicación que se transmitió este fin de semana del hermano Peniel y del hermano pastor Francisco Miranda, nota que el pastor Francisco Miranda decía: muchas veces la gente se acerca a Cristo pensando que ya no va a haber problemas, pero la realidad es que probablemente haya por un tiempo más problemas. No significa que toda la vida va a haber más problemas, sino que por cierto tiempo vamos a ser probados y nuestro espíritu se va a desgastar. Pero nota, iglesia, que entonces, amados hermanos, dentro de esos problemas a veces son por huestes del maligno, por ataque del enemigo. Pedro lo enseña en su segunda epístola, en la primera epístola de Pedro, dice que el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Iglesia, entonces nota, ¿verdad? Dice: nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Dice que espíritu de adivinación, un espíritu no de Dios, no era el Espíritu Santo, era un espíritu de pitonisa. El espíritu de pitonisa tiene que ver con un pitón, que es una serpiente, ¿verdad? De la creencia griega. Eso significa que era de parte del enemigo demoníaco. Y nota que en el verso 17 dice: esta, siguiendo a Pablo, a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, quien nos enuncia en el camino de la salvación. Nota que mira, esto es importante, porque hay gente que tal vez le sirve al diablo, o los mismos demonios, mejor dicho, creen más en el mensaje de la palabra de Dios que a veces nosotros mismos como cristianos.
porque el mismo espíritu de adivinación estaba reconociendo que anunciaba Pablo y Silas el mensaje de salvación. Y aún así había gente que no creía al mensaje de Pablo y Silas. Así muchas veces hay gente que sabe que esto es la verdad, pero no quieren creerlo. ¿Cómo? Pues suena paradójico esto, ¿verdad? Los mismos demonios saben cuál es la verdad y reconocen cuando alguien que ora predica la verdadera palabra. Ahora nota, ¿verdad? Aquí dice la palabra de Dios, verso 18. Y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Iglesia, quiero que notemos esto. Pablo y Silas no dejaron de orar. Ese espíritu inmundo de adivinación estuvo atacándolos durante muchos días, porque nota que en el verso 18 dice: y esto lo hacía por muchos días. Pero ellos nunca dejaban de orar. A la hora de la oración siempre se encontraban con esa mujer, siempre se encontraban con esos ataques del enemigo a la hora de la oración. Pero quiero decirte esto de parte de Dios, iglesia: no importa los ataques del enemigo que tengas, nunca dejes de orar, porque Dios te va a dar poder para poder vencer. Y el resultado lo vemos en el verso 18, porque vemos que dice la palabra de Dios que Pablo, ¿verdad?, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Otro resultado de la verdadera oración es que la oración con poder echa fuera demonios. Te dije que un resultado es que vamos a tener ataques. Gloria a Dios por eso, porque eso es una señal de que estamos orando como tenemos que orar verdaderamente y predicando como tenemos que estar predicando. No tengas miedo, porque la verdadera oración, la oración que es constante, no solamente nos ayuda a predicar el mensaje, nos ayuda para poder tener el corazón abierto a la palabra de Dios, no solamente nos ayuda a estar atentos a la palabra de Dios, sino la verdadera oración nos da paciencia en medio de los ataques del enemigo. Número 2, o mejor dicho, también nos da poder y autoridad para echar fuera demonios. Y esa es una señal de los verdaderos hijos de Dios. Acompáñame a Marcos 16. Marcos capítulo 16, amada iglesia. Mateo, Marcos y Lucas, acuérdate bien, ¿verdad? Marcos está después de Mateo. Y dice la palabra de Dios en el versículo, por favor, 17 de la palabra de Dios. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios. Ahora, quiero que entiendas esto, iglesia, porque la oración, y anótalo como es un punto extra, ¿verdad?, si estás tomando notas, la oración verdadera siempre es en el nombre del Señor Jesucristo. Jamás podemos echar fuera demonios si no es en el nombre del Señor Jesús. No es por nuestros méritos, no es por nuestra propia santidad, sino es en el nombre del Señor Jesús que tenemos autoridad. La oración tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo. La oración tiene que ser siempre, ¿qué? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Más adelante quiero hablarte de esto, porque la verdadera oración produce hablar en lenguas. Esto es hermoso. Esto es hermoso, iglesia. La verdadera oración, otro resultado es hablar lenguas. No solamente echar fuera demonios, sino hablar y orar en lenguas. ¿Y cómo se pide? La verdadera oración produce que oremos por el bautismo del Espíritu Santo. Acompáñame a Lucas capítulo 11, por favor. Lucas capítulo 11, amada iglesia. Lucas capítulo 11, ahí en tu Biblia. La palabra de Dios nos enseña en el verso 13: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que lo pidan. Y nota que una de las manifestaciones del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, es el hablar en lenguas.
Ahora nota que en el capítulo 11, los primeros 13 versículos de Lucas, ¿verdad? 11, son instrucciones del Señor Jesucristo acerca de la verdadera oración. Entonces nota que un buen resultado de la verdadera oración es que echar fuera demonios, pero también hablar lenguas en el nombre del Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 16, por favor. San Juan capítulo 16, amada iglesia. Perdón. La cita dice, ¿verdad? Amada iglesia. San Juan 14, 13. Dice la palabra de Dios. Y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Qué hermoso es esto. Entonces la oración tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, iglesia. La oración tiene que ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, iglesia, esto es bien lindo. Porque, amados, ¿cuántas veces se nos olvida orar en el nombre del Señor Jesucristo? En San Juan 15, versículo 16, dice la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ruego a Dios que me dé oportunidad de hablarte acerca de los frutos que Dios demanda de nosotros conforme a su perfecta voluntad. Ahora, volviendo a Hechos 16, iglesia, porque el tiempo se me está agotando, la palabra de Dios nos enseña esto. Versículo, amados hermanos, 18, volvamos a leer. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Insisto, la oración, uno de sus resultados es tener autoridad para echar fuera demonios. Verso 19, veamos lo que dice en la palabra de Dios. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Verso 20, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Verso 21, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Iglesia, nota cómo el mismo demonio reconoce que lo que Pablo y Silas predicaban era de salvación. Pero muchas veces, iglesia, la gente, por el afán y el amor al dinero, va a ser cegada para no reconocer la verdad. Que tú no seas de esas personas que sabes que la palabra de Dios nos enseña a no ser afanados. Hace unos instantes te mencionaba que Lidia era una mujer de buena posición, no por no tener necesidad económica, sino tenía necesidad económica. Era una mujer trabajadora, pero su trabajo no le impedía buscar de Dios, servir a Dios, creerle a Dios. Esto es hermoso. Tú y yo no seamos como estos hombres, que nota que dice la palabra de Dios, verso 21, y enseñan costumbres que no nos es lícito. Hay personas que piensan que buscar a Dios es solo una costumbre, una religiosidad, pero no es así. El evangelio del Señor Jesucristo no es una costumbre, no es una religiosidad, es camino, verdad y vida que nos lleva al Padre. Eso es el evangelio del Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces la gente no se quiere acercar al camino de Dios? Y espero que si tú estás escuchando este mensaje por primera vez, no pongas de pretexto tus costumbres. Hay personas que vienen de repente a los cultos y dicen, ¿verdad? Yo respeto, pero mis costumbres, mi religiosidad, mi enseñanza desde niño no me deja aceptar lo que ustedes dicen. Saben que están en lo incorrecto, saben que lo que se predica es la verdad, pero sus costumbres, por eso dice, ¿verdad?
y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir. En pocas palabras les están diciendo, nuestras costumbres no son iguales a las de ellos. Hay gente que no quiere volver su corazón al camino de Cristo por sus costumbres. Llámese católico, mormón, testigo de Jehová, etcétera, ateo, que sabe que Dios le está hablando, sabe que la palabra de Dios es verdad, pero no quieren aceptarlo por sus costumbres, porque no tienen una vida de una verdadera oración íntegra. Porque la verdadera oración, insisto, nos hace ¿qué? Sensibles a que nuestro corazón esté abierto a la palabra de Dios. Así es. ¿Por qué crees que grandes hombres que Dios utilizó, que se le conocen en la historia de la iglesia como los reformadores, salieron muchas veces de una religión que muchos conocemos, llamado catolicismo? Por decir un nombre, pero realmente tiene un nombre más extenso. Porque eran hombres de oración, hombres no solo de oración, sino la misma oración los hacía hablar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Iglesia, permíteme decirte esto. Verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Hace un momento te dije que va a haber ataques del enemigo. La oración muchas veces va a producir que el enemigo nos ataque. Una vida de oración va a producir que la gente quiera atacarnos. Por eso el Señor Jesús en Lucas 11 enseña, cuando enseña a sus discípulos a orar, les dice: y líbranos del mal. Porque habrá personas que quieran obrar mal, guiadas por el enemigo, porque ya tienen maldad en su corazón. Pero quiero que notes que ellos sufrieron debido a predicar el evangelio. Pero nota que dice, ¿verdad? Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, es decir, los desnudaron, ordenaron azotarles con vara. Imagínate, no les azotaron uno o dos, sino mucho. El verso 23 dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. No era una cárcel de lujo donde les llevaban comida gratis, hermanos. Ellos habían sido azotados en sus espaldas durante mucho tiempo. Y nota, dice la palabra de Dios en el verso 24: el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No pude conseguirte una imagen de un cepo, pero te voy a dejar esta como tarea. Busca una buena información de qué es un calabozo y qué es un cepo. Pero bíblicamente los calabozos estaban en los tiempos bíblicos cerca de montañas con áreas grandes de piedra. Y ahí, en lo más profundo, era una oscuridad completa, aún de día, metían a la gente. Nota que la cárcel de ellos era un calabozo. Los calabozos no tienen fama de ser buenos. Un lugar donde no hacer del baño, un lugar donde, amados hermanos, el baño era ahí mismo donde estaba. Un lugar oscuro. Ahora quiero que notes que dice la Biblia que en el verso 24, que los metieron en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en un cepo. Un cepo, hermanos, es como, es de madera muchas veces, los cepos conocidos, donde ponían a la persona, la mayoría acostados y con los pies adentro de esos cepos, donde tenían que estar con las piernas abiertas. ¿Te imaginas? No solamente el dolor de estar acostados con los pies arriba, encadenados. Solo das la prueba. En tu propia cama, mantén los pies arriba durante varias horas. No puedes. No puedes. Es muy cansado, muy doloroso. Ahora, a eso añádele que Pablo y Silas habían durante mucho tiempo sido latigados en su espalda. Tenían que soportar el dolor
de las piedras, del suelo de piedra, en ese calabozo y en ese cepo, solo por predicar el evangelio de la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que notes esto. Hace un momento te dije, ellos nunca dejaron de orar a pesar de que el enemigo les atacó espiritualmente. Pero quiero que notes el versículo 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Nunca dejemos de orar a pesar del dolor que pueda haber sobre nuestra vida, iglesia. Los verdaderos cristianos aprendieron a orar. Pablo y Silas lo hicieron y aprendieron de uno de los buenos, Pedro. Pedro fue encarcelado precisamente cuando leemos Hechos 3 por sanar a ese cojo, ¿verdad? Con Juan fueron encarcelados solo por sanar a ese cojo y predicar a Jesucristo resucitado. Iglesia, hay gente que dice, ya es medianoche, ya es muy noche, no voy a orar más temprano, voy a orar más tarde. Iglesia, no hay hora de oración. Mejor dicho, podemos orar en todo momento. Si la flojera te vence para orar a medianoche, mira, hay personas que cuando hacíamos las oraciones, ¿te acuerdas de 24 horas que teníamos que venir a orar? A veces en la madrugada, había gente que no le gustaba venir en la madrugada a orar. Tenemos que aprender a orar como cristianos verdaderos. No podemos estancarnos. En este tiempo de pandemia, nuestra oración tiene que incrementar para ver el poder de Dios sobre nuestras vidas, iglesia. Para ver que el poder de Dios sobre nuestras vidas. Quiero ir apresurándome para terminar con esto. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Otro resultado de una verdadera oración es que la oración produce alabanza. Un cristiano que ora va a alabar a Dios. El verso 25 nota que dice, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. La verdadera oración debe de producir alabanza a Dios, debe de producir que alabemos a Dios. No podemos decir que no nos sabemos ningún canto para alabar a Dios y no ser posible, ¿verdad?, que estemos orando. No es posible eso. Uno, si ora, puede alabar a Dios. No importa si no me sé ese canto, mi corazón por naturaleza, movido por el Espíritu Santo, tiene que alabar a Dios. Y cuanto más en los momentos de angustia, en los momentos de dolor, en los momentos de persecución. Ellos alababan a Dios. Te hago una pregunta. Si estás pasando enfermedad, ¿en tus oraciones alabas a Dios o tus oraciones son una queja a Dios? Señor, sáname, sáname, sáname. Alaba a Dios. Que tu oración alabe a Dios. Iglesia, confía. La oración tiene poder. Dile a las personas que tienes a la par, la oración tiene poder. Y tiene muchos resultados. Di conmigo, muchos resultados. Para bien, no para mal. ¿Cuántos vamos hasta ahorita? 8. Imagínate. Y no hemos terminado, iglesia. Pero nota, iglesia, que la oración nos hace ver prodigios. Ese es otro resultado. Y dentro de ese resultado notemos el verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Te acuerdas que hace un momento leíamos Hechos 4? Cuando toda la iglesia estaba orando y de repente vino un terremoto. La verdadera oración de una iglesia que ora produce que veamos prodigios hermosos de parte de Dios. Otro resultado, anótalo bien, otro resultado de una verdadera oración de un hijo de Dios es que cadenas son rotas. No importa las ataduras que puedas tener al pecado, no importa las ataduras que puedas tener, la verdadera oración produce que seamos libres, que las cadenas sean rotas. En el nombre del Señor Jesucristo. Esto es poderoso. Ahora,
Nota por qué estaban escuchando los presos, porque ellos antes habían oído la oración de Pablo y Silas. Es importante orar antes de predicar. Es importante porque viene un buen testimonio para aquellos que no creen en Cristo puedan creer a través de nuestro testimonio. Ahora nota, iglesia, uno como una persona, mira, Pablo y Silas no tenían por qué correr porque no eran culpables, pero el resto sí era culpable. Podía huir para aparentemente ser libres. Pero una oración de fe en el Señor Jesucristo trae libertad a nuestra vida, trae paz a nuestra vida. Nota que el verso 27 dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Te hago esta pregunta, no sé si te has cuestionado esto: ¿por qué los presos no huyeron? ¿Por qué? Si ahí dentro de ese calabozo había presos que sí eran culpables, ¿por qué si dice que las cadenas de todos fueron rotas? Porque prefirieron quedarse a escuchar palabra que verdaderamente trae libertad. Ellos estaban escuchando a Pablo y Silas, y mientras pasó esto, ellos seguían predicando. Pablo y Silas seguían predicando, y ningún preso quiso irse porque escuchó el mensaje de salvación. Nota el resultado de una verdadera oración. Trae un respaldo de Dios al predicar. La sensibilidad no solo en mi corazón, sino en el corazón de otras personas. Iglesia, nota esto, no es solo una oración antes, porque de nada me sirve orar antes si yo no tengo una vida de oración. Me refiero antes de predicar. Para que haya resultados debo de tener una vida de oración, una vida de santidad, una vida de la búsqueda de la presencia de Dios. En el versículo 27 nota que el carcelero se quería matar. El verso 28 dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Sabes, el Señor Jesús te dice en este momento, a ti que no has recibido a Cristo Jesús: no te hagas ningún mal. Deja que Él entre a tu vida. No sigas en el mundo de perdición que te hace daño. El camino de Dios no te hace daño. Aunque hay ataques, aunque haya muchas veces sufrimiento, recuerda que Dios está contigo. Mira, él entonces pidiendo luz. Nota que el calabozo era muy oscuro, no solo por la hora en la cual era de la madrugada, pasaba de las 12 de la noche, hermanos. Pasaba de las 12 de la noche, y dice: se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es una pregunta que tú y yo tenemos que hacernos. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Ningún rito. La respuesta está en el verso 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No significa que porque yo crea automáticamente mi familia va a creer, sino significa que aunque mi familia sea incrédula al poder de Dios, al ver mi testimonio y mi fe, lo que yo creo en la palabra del Señor Jesucristo, ellos también van a creer, porque la verdadera palabra es verdad. Iglesia, verso 32: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Por cuánto tiempo? La Biblia no nos dice, pero quiero que notes esto. El verso 33: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Este es un versículo que nos enseña una vez más que antes de ser bautizado se necesita enseñanza. El carcelero no se bautizó por bautizarse nada más. Nota que el versículo 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor. Cuando el verso 33 dice: y enseguida se bautizó él con todos los suyos, no significa que
Hermanos, fue en un momento de 1 hora o de media hora o menos, no. Probablemente estuvieron toda la noche hablando. Pablo y Silas les enseñaron quién era Jesucristo, el camino de salvación. Nota que antes de poderles bautizar les dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No se puede bautizar a alguien que no cree en el Señor Jesucristo, así de sencillo. No se puede bautizar a alguien que no cree en el Señor Jesucristo. Se necesita creer en Él, creer en su palabra. Cuando te estoy diciendo que se necesita una enseñanza, yo entiendo que muchas veces se prolonga la enseñanza en diferentes lugares, porque realmente es media hora, 1 hora a la semana, ni siquiera es todos los días, hermanos. Pero cuando vemos que cada persona es atenta al llamado de Dios, cosas poderosas pasan. Quiero ir terminando con esto. Verso 35 al 40, leámoslo juntos. Cuando fue de día, nota esto, se pasaron toda la noche hablando, no solo de cualquier cosa, sino de la palabra de Dios. Pablo y Silas predicaron la palabra de Dios durante toda la noche. Dice: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Iglesia, una vida de oración nos quita el miedo. Una vida de oración nos ayuda a ser consolados, porque el Espíritu Santo está ahí para consolar. Qué lindo es esto. Qué lindo es esto. Y eso es lo que quiero preguntarte en este momento, o mejor dicho, quiero preguntarte: ¿cómo está nuestra vida de oración? Como pastor, ¿cómo está mi vida de oración? Como oveja, ¿cómo está mi vida de oración? Es tiempo de ser una verdadera iglesia. No se trata de llevar ayuda humanitaria, como mucha gente está utilizando esa estrategia. Siendo cristianos quieren ir a ayudar, llevar comida. Gloria a Dios por eso, yo no digo que no. Pero los pobres siempre serán pobres, dice la palabra de Dios. No, mejor dicho, pobres siempre habrá entre vosotros. El mismo Señor Jesús lo dijo. Una vida social no cambia vidas. Lo que cambia vidas es el mensaje de la palabra de Dios. Y para llevar el mensaje en la palabra de Dios con autoridad, se necesita una vida de oración. Si tú y yo no oramos, iglesia, mira, quiero invitarte que ahí en tu casa te pongas en pie y vamos a orar con poder, vamos a orar con amor. Y durante este tiempo no esperemos a que llegue el viernes para estar clamando al Señor. Oremos todos los días de nuestra vida, tengamos un hábito de oración. ¿Cuántos resultados vimos, iglesia? Por lo menos 10, pero hay muchísimos más. Hay muchos resultados de una verdadera vida de oración. Iglesia, si tú no sabes orar, si tú has escuchado este mensaje por primera vez y quieres que Dios te haga una persona de oración y le crees a la palabra del Señor Jesucristo, hoy es el momento indicado para que hagas una oración de fe, reconociendo que necesitas de Jesucristo. Invítalo a entrar a tu corazón. No solo como un invitado nada más, sino como Señor y Salvador de tu vida. Amén, iglesia.
Si estás pasando oración, la oración tiene poder. Perdón, si estás pasando enfermedad, recuerda que la oración tiene poder para sanar. Pero antes que sanar, quiere salvarnos. La oración de fe salvará. Saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Lidia era una mujer de oración. De hecho, nuestra hermana Margarita apenas predicaba acerca de eso, ¿verdad? La semana pasada, un poco de la historia de Lidia. Y podríamos hablar tanto de esto, hermanos, pero el tiempo se ha extendido. Y insisto mucho en que tenemos que recibir el consejo de la palabra de Dios. Ora, no dejes de orar. No importa si vienen ataques del enemigo, no importa si hay hombres malos que quieren lastimarte o te han lastimado. La oración trae sanidad, la oración trae consuelo, la oración trae victoria, la oración trae respuesta, la oración produce paz, la oración produce fe. Amén. Cierra tus ojos ahí en casa, levanta un clamor y dile: Señor, hazme una iglesia, hazme parte de tu iglesia que sepa orar, que ore con entendimiento, que recupere la intimidad de la oración contigo, Señor. Ayúdanos, perdónanos si hemos dejado de orar como tenemos que orar, unos por otros. La oración es parte de la armadura tuya que nos ayuda a vencer al enemigo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, ministranos. Espíritu Santo de Dios, santifícanos. Espíritu Santo de Dios, renuévanos. Espíritu Santo, llénanos de ti. Te necesitamos. Cada día de nuestra vida te anhelamos, deseamos de tu dulce presencia, de tu dulce amor, de tu dulce comunión, Señor. Despierta nuestros corazones para poder transmitir el mensaje de tu palabra a la humanidad que necesita de ti, más en estos tiempos difíciles de pandemia, de incredulidad. Señor, ayúdanos a creer en tu palabra, sensibiliza nuestros corazones y ministranos, Señor. Que tu Espíritu Santo, a través de la oración que tengamos constante ante ti, pueda edificarnos, pueda ministrarnos y hacernos atentos a la voz de tu palabra. Señor, te alabo y te exalto. Si hay algún hermano enfermo, algún hermano, Dios mío, que está pasando por ataques del enemigo, en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu inmundo de enfermedad, todo espíritu inmundo de persecución, de depresión, de ansiedad. En el nombre de Jesús lo reprendemos. Que la paz de tu Espíritu Santo pueda ser sobre tu iglesia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Por favor, papito hermoso, gracias una vez más. Antes de retirarnos, te damos gracias por tu mensaje dado a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en todo momento a honrarte. Bendice y guarda tu iglesia cada día que nos permitas de vida, y en todo momento podamos honrarte. Y este es un momento para honrarte a través de las ofrendas, los diezmos que alguno vaya a traer ante ti allá en el altar de su casa. Señor, por favor, bendice y santifica nuestras vidas para poder ser un aroma fragante ante ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Iglesia, dale una ofrenda de palmas a Cristo allá en casa, allá en el altar que has edificado en tu casa, y que Dios te bendiga y te guarde. Amén. Estoy muy contento. Disfruta el resto de la noche, ¿sí? Y levanta tu mano derecha. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.